Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo 3. Vamos a exponer sobre la ortografía, el tema uno y el tema 2 que nos dieron. Primeramente, la ortografía. La palabra ortografía se viene del griego y del latín ortografía. Esta palabra se une con el prefijo orto, que es correcto, y grafía, que significa escritura. La ortografía es el conjunto de normas para escribir y puntuar. Es el uso correcto de signos, gráficos y letras establecidas. Es el lenguaje correcto y apropiado para la ortografía. Mantener la unidad de la lengua hablada. ¿Ya? El origen de la palabra ortografía en la Real Audiencia Española, o más conocida como la RAE, sus últimas modificaciones son la eliminación de la palabra che y la doble L del abecedario, el uso de cursivas cuando hay términos extranjeros o latinos, eliminación de, el uso de la tilde en las palabras en mayúscula, la eliminación de la tilde en las palabras, en algunas palabras, mejor dicho. Y algo que también me gustaría decir es que la ortografía regula la escritura mediante las normas y establece una regla para el uso de todos aquellos símbolos que componen un lenguaje. De este modo, contribuye decisivamente en mantener la coherencia entre el uso de la lengua, al ser hablada y al ser representada de todas las gráficas. Se debe mantener una escritura y evitar la dispersión entre el habla y la escritura de la lengua. Para poder mantener la comunicación efectivamente entre los miembros de una comunicación lingüística. A continuación, mi compañero. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Joseph Cadena y le voy a exponer acerca de la acentuación. Se llama acentuación a la fuerza mayor que se le hace a la determinada sílaba dentro de una palabra, diferenciándola así de las demás por su alta duración, intensidad y tono. La acentuación tiene varios tipos, ¿no? Se clasifica en palabras agudas, palabras llanas o graves, palabras esdrújulas y palabras sobresdrújulas. Las palabras agudas son aquellas que tienen el acento prosódico en la última sílaba. Las palabras llanas o graves son aquellas que tienen el acento en el prosódico en la penúltima sílaba. Las palabras sobresdrújulas son aquellas que tienen el acento prosódico en la antepenúltima sílaba. Las palabras sobresdrújulas son aquellas que tienen el acento prosódico en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. A continuación les voy a dar unos ejemplos de los diferentes tipos de clasificación. En las palabras agudas tenemos los ejemplos que serían cajón, pared, Madrid, menú, caminar, hotel, reloj, etc. Las palabras llanas o graves: lápiz, cactus, soldado, maleta, azúcar, árbol, piscina, ventana, puerta, fruta y chicle, etc. Esdrújulas: bolígrafo, mecánico, régimen, vínculo, micrófono, número, plátano, único, lágrima. Las palabras sobre esdrújulas. Los ejemplos serían: guárdamelo, estúdiatela rústicamente, dejándosela. Estas palabras siempre llevan tilde. A continuación, mi compañero. Muy buenas noches a todos, soy Gian Zapata y voy a hablar sobre las reglas de las tildes. Primeramente hay que saber que la tilde se trata del signo que se emplea para señalar una acentuación de una palabra o para diferenciar una letra de otra. También es un signo gráfico, ya que lleva una letra según la ortografía encima de alguna vocal particular de cada lengua para indicar la mayor intensidad en la pronunciación de la sílaba, tanto como en el español, ya que ese es el tipo de vocal de que se trata, entre otras características. Como ejemplo tenemos las palabras agudas, que esas son acentuadas en la última sílaba, que son terminadas en la vocal S o N. Como ejemplo estaría canción, jugarás o sofá.
Las palabras grades, también acentuadas en la penúltima sílaba, deben llevar tilde cuando no terminan en la vocal S o N, como ejemplo, árbol, azúcar, mármol. Las palabras esdrújulas, acentuadas en la antepenúltima sílaba, llevan tilde. Por eso es que este signo debe incluirse en términos como brújula, hipódromo y perímetro. También podemos encontrar los diptongos, que son cuando llevan tilde en un diptongo formado por dos vocales débil en distintas. Ejemplo, subiréis o huí. Los infinitivos en oír se escriben sin tilde, pero llevarán los infinitivos terminados en er o también en oír. Ejemplos estaría destruir, sonreír o desoír. Y por último tenemos las palabras compuestas que se escriben separadas por un guión. Esas se conservan en las mismas tildes que les corresponden si fueran escritas como unas palabras simples. Ejemplo estaría clínico, obstétrico. Y muchas gracias. A continuación, mis compañeros. Muy buenas noches con todos. A mí me ha tocado hablar sobre las tildes diacríticas y enfáticas. Las tildes diacríticas, diferencia de las funciones gramaticales de los monosílabos que se escriben la misma forma pero tienen un significado distinto. Por ejemplo, tú, te. Y a continuación podemos ver los ejemplos que tenemos aquí. Mis primos se sintieron mal. Funcionamiento como pronombre reflexivo. Aún no he leído aún no he dicho la verdad a mi hermano. Adverbio término. Dale. Sí. Ahora vamos a hablar sobre las tildes enfáticas. Las tildes enfáticas destacan la idea de interrogación o exclamación mediante una entonación alta, por ejemplo, con las siguientes palabras. Es cómo, cuándo, andas, cuán, dónde, qué, por qué, para qué y quiénes. Por ejemplo, aquí vemos los ejemplos. Oraciones con tildes enfáticas. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cuándo compraste eso? Qué linda que estás y por qué me mandas a mí. Atención, mi compañero o compañero. Mi nombre es Camila Enchundia y les voy a hablar sobre el uso de las mayúsculas. El uso de las mayúsculas es escribir una palabra con su primera letra con mayúscula y las letras restantes en minúscula. Les voy a presentar los siguientes casos que se utilizan al comienzo de todo el escrito, después de un punto, sea punto y aparte o punto seguido, con nombres propios y apellidos, las iniciales, los apodos, instituciones, términos geográficos, etc. Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto. Los tipos de signos de puntuación son punto, puntos suspensivos, punto y coma, dos puntos, coma, signos de entonación, signos de interrogación, signos de exclamación. Ya también hay los signos auxiliares, que son paréntesis, raya, guión, comillas, diéresis, asterisco, llaves, corchete, diagonal o barra. La coma, que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Separar elementos de una serie de palabras, de grupos de palabras o de oraciones que tienen relación directa. Ejemplo, preguntaron si alguien había visto tu teléfono, pero nadie contestó. El punto y coma. El punto y coma es de todos los signos de puntuación el que presenta un mayor grado de subjetividad en su empleo, usos, para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas, para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existen una estrecha relación semántica. El punto, cuyo uso principal es señalar gráficamente la pausa que marca el final de un enunciado que no sea interrogativo o exclamativo, de un párrafo o de un texto. Se usa después de una abreviatura, por ejemplo, AM, PM.
Se usa el punto después de los números que forman parte de una enumeración. Los signos de interrogación. Los signos de interrogación son aquellos que permiten señalar que un enunciado es interrogativo. También existen los vocativos, por ejemplo, María, ¿cómo pudiste engañarnos así? Los signos de exclamación. Los signos de exclamación o de admiración están creados para encerrar enunciados para poder expresar sentimientos de asombro o deslumbramiento. Por ejemplo, ¡ay, me dolió! Esa es la actitud indicada. Eres un amor. El paréntesis. Los paréntesis son signos de puntuación que se usan por pares y encierran información como pueden ser palabras o números. Ejemplo, la señora Norma, mi vecina, ha comprado ese mismo vestido. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Ángel Andrade y yo les voy a hablar sobre los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se utilizan para darle fin a un enunciado. Después de poner los puntos suspensivos, siempre inicia con una mayúscula la letra siguiente. También les voy a hablar sobre las comillas. Se utilizan cuando se requiere resaltar algo que se va a copiar al pie de la letra. También para resaltar algún sentido irónico y para indicar otra palabra que pertenece a otro idioma. Por ejemplo, adopté un perro y le puse de nombre Leila. Los dígrafos. Cuando tenemos estos dígrafos CH, U, L y Q, se emplean en mayúscula al inicio de una palabra escrita. Se adopta la mayúscula en el primero de sus componentes. Los dígrafos forman parte de una palabra escrita en mayúscula y deben ir en mayúscula sus dos componentes. Cuando los dígrafos forman parte de una sigla, solo se escribe en mayúscula solo el primer componente. Y ahí tenemos algunos ejemplos como Chile, Guinea, Llerena y Quevedo. Ya, la mayúscula. La mayúscula inicial sirve para identificar los nombres propios de personas y cosas particulares. Es aceptable escribir solo con mayúscula la letra inicial de obras artísticas. Los topónimos. Llevan mayúsculas los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de zonas geográficas, como por ejemplo América Latina, América Anglosajona y Antártica. Letras de dudosa escritura. Tenemos la B. Todas las palabras que empiezan por bis, bien. Los verbos cuyos infinitivos acaben en vir y buir, excepto hervir, vivir y servir. También tenemos palabras terminadas en bilidad, bundo, bunda, bu, bus, bur. Los grupos de consonantes MB, BL y BR. Después de las sílabas al, ar, ur, cuando estas empiezan alguna palabra. Los verbos caber, beber, haber, sorber, deber, saber y sus derivados. Las terminaciones aba, abas, ábamos, abáis, abán, de los verbos de la primera conjugación. Como letra de dudosa escritura también tenemos la V. Todos los adjetivos que terminan en aba, evo, iba, ivo, eva y evo. Todas las palabras también que terminan en vira, viro, íbora, íboro, excepto víbora. Las formas verbales del pretérito perfecto simple de los verbos andar, estar y tener. Las palabras con afijos vice, bis y vi. Y también las formas verbales del verbo ir, excepto el pretérito imperfecto iba, ibas. Todas las formas verbales de los verbos vivir, hervir y servir. Y también tenemos las sílabas iniciales ya, ye, yo y yu. A continuación, mi compañero. Mi nombre es Daniel García y a continuación les presento cómo se escribe con C. Las palabras terminadas en Asia, Asio, Isia, Isie, Isio y sus derivados, excepto Asia, con S y etc. También se escribe con C las palabras que terminan con Z.
y sus derivados, por ejemplo, del lápiz, lápices y también lapicito. Sí. También cuando termina la acción, cuando la palabra tiene una fin, termina tor, tor. Por ejemplo, canción, cantor. También las palabras terminadas en ansia, ansio, encia, excepto ansia, con S y sus derivados. Ejemplos, vacancia. También palabras terminadas en los sufijos sida, sidocidio. Ejemplos, homicida, homicidio. También los terminados en ser, sir, sier, excepto toser, toser, etc. Ejemplos, nacer, conducir. Las terminaciones que surgen del plural de las palabras que contienen Z, por ejemplo, maíces, pez, peces. Se escribe con S las palabras enerza, erso, esca. Ejemplo, reverso, perverso. Las palabras terminadas en superlativos ísima, ísimo. Ejemplo, bellísima, feísimo. Los adjetivos terminados en oso, osa. Ejemplo, sabroso, sabroso. Más ejemplos tendremos los ejemplos terminados en ción. Por ejemplo, de compresor, compresión. Las palabras terminadas en ense, referente a los gentilicios. Por ejemplo, canadiense, colonense. Las terminaciones en sivo, siva. Ejemplo, siva y explosivo. Las palabras también terminadas en ismo. Ejemplos, espiritismo, oscurantismo. Las terminaciones esta, esto, ista. Ejemplos, feminista. Se escribe con Z las palabras con sufijo suelo, suela, excepto cuando hay que quitar una palabra a S. Ejemplos, suelo. También las palabras terminadas en aso, asa, iso, isa. Ejemplos, portazo, manaza. También se escribe los sustantivos terminados en ansa, asgo, excepto gansa, con S. Ejemplos, esperanza, labranza. También se escribe los sustantivos abstractos terminados en es, esa, as, os. Ejemplos, pasadez, bajeza. La conjugación de los verbos terminados en hacer, eser, o ser, usir. Agregan una Z delante de la C, la raíz, siempre que ésta tenga sonido fuerte. Ejemplo, nazco, nacer, crezco, crecer, conozco, conocer. Se escribe con G las palabras que terminan en gia, gio, excepto bujía, herejía, etc. Ejemplo, alergia, presagio, naufragio. También se escribe con G el grupo gen, excepto berenjena, ajeno, ajenjo, etc. Como ejemplo, gente, regencia. También el prefijo geo, que significa tierra, y el sufijo logia, que significa estudio. Como ejemplo, geología. También los verbos terminados en ger y gir y sus derivados, excepto tejer, crujir, brujir y sus compuestos. Por ejemplo, proteger. También los numerales terminados en gésimo, genario, génito. Por ejemplo, vigésimo, sexagésimo. También delante de las vocales E, I, cuando la G suena como las sílabas gago, la G debe ir seguida de la U, de lo contrario su sonido será idéntico al de la J. Por ejemplo, gato, geto, y no geto que sonaría como geto con J. También las sílabas G y G, donde la U es muda. Por ejemplo, pingüino. También las vocales A, O, la U no es muda, no debe llevar diéresis. Por ejemplo, agua. Se escribe con J las terminaciones en age, excepto en alaje. Por ejemplo, embalaje, paraje, arbitraje. También los sustantivos y adjetivos terminados en gero, gera, gería y sus derivados. Ejemplo, relojero. También las conjugaciones de los tiempos de pretérito. Los verbos terminados en decir, producir y traer. Ejemplo, dijo, dijimos, trajiste, conduciste.
etc. Y por último, se escribe con H las palabras que comienzan con los diptongos IE, UE, IA, UI y sus derivados. Ejemplo, hueso. Las palabras que comienzan con el grupo UE seguido por una vocal y sus derivados. Ejemplo, los prefijos ecto, hexa, hepta, hidro, hipo, helio, hema, hemi, hiper y homo. Por ejemplo, hectómetro, hexágono, etc. Cuando entre dos sílabas de una palabra, la primera termina con consonante y la segunda empieza en vocal, se escribe con H. Ejemplos, anhelo, exhibición, soltar, inherente. Con sus excepciones, cuando la primera sílaba es un prefijo, la palabra a la que señala no lleva.